¿Cómo estás, Javier? ¿Qué tal? Muy bien, gracias. Pero estaría mejor con más productores, fíjate. Pero si tenemos muchos. Pero muchos más oyentes que no colaboran. Bueno, pero seguro que para animarte, hoy alguno lo hace en carnecruda.es. Si es que no es nada, Violeta. 5, 10 euros al mes. 20. Y tienes 20 programas y das trabajo a 10 personas. Y además te solidarizas con quien no puede apoyarnos. Eso es, para hacer periodismo independiente sin, ojo ahí, amos ni patrones. Sí, porque aquí no hay ningún gran empresario detrás, amigas. ¿Eh? Bueno, ¿y tú de qué vas a hablar hoy? Pues mira, de los que malgastan el dinero y de los que malversan la prensa. ¡Ay, qué bien traído! ¿Va usted a poner la guillotina en la Puerta del Sol? Pues sí, señor, la guillotina, la guillotina. No voy a seguir toda mi vida escribiendo panfletos y despotricando contra los borbones. Sí, señor, la guillotina. La reina. ¡Zas! Guillotina. Los chulos de la reina. ¡Zas! Guillotina. Los chulos del rey. ¡Zas! Guillotina. Los ministros. ¡Zas! Guillotina. Los obispos que los rodean. Guillotina, 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 guillotina. Todos guillotinados. Sí, señor, la guillotina. ¿Ha terminado usted? Sí, señor. Vamos a comer. Welcome to Carne Cruda, the album. Join us for danger, excitement, innovations and... El PP pide elecciones anticipadas. Vox plantea otra moción de censura para la galería y la derecha toda llama golpista a Sánchez. Nada nuevo, cara al sol. No han aceptado la legitimidad del gobierno, van a aceptar que el gobierno gobierne. Hasta ahí podíamos llegar. Por ahora, los únicos que han dado un golpe blando o técnico en esta legislatura son los populares y los jueces que bloquean ilegalmente la renovación del Consejo del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional. No creen que la democracia emane de las urnas ni de la tribuna del Congreso, sino de las tribunas de prensa y de los tribunales bajo sus flechas y yugo. De los indultos del procés a los cambios en la sedición, la malversación y el nombramiento de los jueces, todo le parece golpismo a la derecha echada al monte. Pero en realidad solo la reforma de la malversación puede suponer un retroceso en algunos aspectos, aunque siempre dentro del orden constitucional. Los indultos que iban a romper España han conseguido lo contrario, desinflamar la tensión con Cataluña y sacar el conflicto de los juzgados para devolverlo al Parlamento. Lo mismo pasa con la reforma de la sedición, necesaria, por cierto, también para equiparar el delito al ordenamiento europeo. Por supuesto que son medidas pactadas con Esquerra, pero parafraseando a Clausewitz, eso es precisamente la política, la continuación de la guerra por otros medios, por medio del diálogo. En esta reforma de la sedición se incluye la modificación del mecanismo de elección de los jueces del Constitucional, forzado por el bloqueo de los vocales del Consejo General nombrados por el PP, que se niegan a elegir a los 2 magistrados que les corresponde elegir después de que el Ejecutivo haya nombrado a los 2 suyos. Vamos, que quieren seguir teniendo la mayoría en el Tribunal de Garantías, donde la derecha ha recurrido, por ejemplo, la ley de eutanasia o la reforma del aborto. Una lawfare de libro, usar el Poder Judicial para boicotear al Legislativo. Con la nueva redacción de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que cambia esta situación, los jueces que se declaren en rebeldía serán castigados por desobediencia o prevaricación. No se puede consentir que los encargados de hacer cumplir las leyes se sitúen al margen de ellas. De hecho, yo creo que el Gobierno debería ir aún más allá, legislando para que se castigue también a quienes obstaculicen la renovación del máximo órgano de los jueces. Más discutible es la enmienda de la malversación que Rajoy ya reformó en 2015, fundiendo en un mismo delito la malversación con ánimo de lucro y sin ánimo de lucro. Lo hizo para disuadir al independentismo de hacer otro referéndum como el de Artur Mas. Fracasó, como sabéis, no evitó el 1 de octubre. La propuesta del PSOE, que ha sido aceptada por Esquerra, distingue 3 tipos. Malversación con ánimo de lucro, con uso privado del patrimonio y con un uso diferente al establecido, como en el caso del referéndum catalán. Este último tipo reduce las penas a un máximo de 4 años, 8 menos que el máximo anterior, por considerar que la equiparación que hizo el PP era desproporcionada. Sí, antes era desproporcionada, ahora lo es la rebaja, que deja muy barato, en mi opinión, el uso indebido del dinero de todos y todas. La reforma se hace ex profeso para beneficiar a los 2 únicos políticos catalanes aún procesados por malversación, cargos medios de Esquerra Republicana. Pero evidentemente ya no afecta a los indultados y tampoco le servirá a Griñán porque fue condenado por el lucro de terceros. Bulos de la derecha aparte, la reforma ha provocado alarma social también en la izquierda, que ha hecho de la persecución de los corruptos su bandera.
La distinción de tipos es una mejora necesaria, como os decía. La excesiva reducción de penas, sin embargo, es dar muchas ventajas a quienes despilfarran o malversan lo público. Entiendo la necesidad de dar pasos en la negociación con Cataluña, pero la lucha contra la corrupción debería ser innegociable. En cualquier caso, aun estando en contra en parte, aplaudo cuando este gobierno arriesga, gobierna y legisla, incluso tomando decisiones impopulares, por la estabilidad de la legislatura, por el bien de las mayorías y por encima del ruido de sables de quienes siempre van a estar en contra. Esos no entienden por qué la gente no sale con antorchas a tomar las Cortes o la Moncloa, a pesar de que les regalan un bidón de gasolina con cada periódico y en cada tertulia. Bien, puede que la mayoría de españoles estén tan hartos del conflicto y de la crispación que aprueben que el gobierno apague incendios y acalle el griterío. Lo que es seguro es que la mayoría respeta la voluntad de las urnas mucho más que esa minoría histérica e histriónica. Ni una semana sin su revuelo en el Congreso y sin un vuelco en la política internacional, aquí la reforma exprés del Código Penal deja varios frentes abiertos en lo legislativo, desde la modificación del delito de sedición a las enmiendas sobre malversación, enriquecimiento ilícito o el cambio del modelo de elección del Tribunal Constitucional. Y fuera de nuestra frontera, mientras en Perú la crisis política y social hace tambalear su sistema democrático, vemos como en Alemania son los radicales de extrema derecha la principal amenaza para la seguridad del país. Hoy analizamos todos los frentes que nos desbordan convocando a nuestro contubernio judeo-masónico para hablar sobre malversación, jueces golpistas y golpes de Estado. Tertulia independiente para gente exigente. Miquel Ramos, periodista especializado en desenmascarar el fascismo. ¿Cómo estás? Crudos días. Hola, ¿qué tal? Buen día. Acabas de publicar el artículo Cancelados y políticamente incorrectos en público sobre la retirada en la cadena de tiendas de Fnac en Francia de un juego de mesa titulado Antifa, tras la queja de ultraderechistas. Efectivamente. ¿Hasta qué punto estamos legitimando las quejas de los ofendiditos fachas? Pues es curioso porque los ofendiditos fachas son los que abanderan el lloro de la cultura de la cancelación. Sin embargo, los vemos continuamente en los principales medios de comunicación, en las principales tribunas, en todas partes, vamos. Y yo solo veo que cancelen a raperos que acaban en la cárcel, a grupos de música que se han pasado durante años esquivando la censura, pues como Sociedad Alcohólica, Fermín Muguruza, Berri Charrac, Los Chicos del Maíz, etcétera, ¿no? Y incluso raperos exiliados como Valtonic. Y ahora pues le ha tocado la guinda al juego Antifa, ¿no? Que es un juego inocente de mesa que el Frente Nacional, bueno, el Regrupación Nacional, el partido de ultraderecha francés, pues ha empezado una campaña para que la Fnac deje de venderlo en su cadena. Y luego pasa lo que pasa, que vamos retrocediendo ante los ofendiditos de derechas y nos dan o intentan dar golpecitos de Estado, como en Alemania. De eso hablaremos después. Golpecitos. En este nido de roja no podía faltarnos una villana, así se titula el monólogo que la periodista y activista feminista Iranzu Varela pone en escena el próximo 28 de diciembre por última vez en la Sala Bilbo Rock de Bilbao. Iranzu, crudos días. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, aparte de ese monólogo, ahora entre manos tienes la puesta en marcha de La Sinsorga, que teníamos curiosidad. Cuéntanos qué es. Bueno, pues lo que hemos hecho ha sido con otra compañera feminista, Andrea, de Pícara Magazine. Hemos alquilado un antiguo taller de vestidos de novia y de alguna forma lo hemos reconquistado, de momento por vías legales, y lo vamos a convertir en un centro cultural feminista. Entonces va a tener programación pues de presentaciones de libros, charlas, cultura feminista en general y un espacio de encuentro, ¿no? El sitio al que queríamos ir, hemos dicho. Y ahora estamos ahí a ver si ponemos el proyecto en marcha y abrimos las puertas algún día. El sitio al que queríamos ir y del sitio del que no queremos marcharnos. Y sobre una mujer de armas tomar habla precisamente La Gran Serpiente, una de las últimas recomendaciones literarias de Bob Pop, adjunto a la dirección de La Marea, al que amamos mucho y al que queremos saludar una nueva ocasión en este nido de rojos. Crudos días, Roberto, ¿cómo estás? Muy buenos días, ¿cómo estáis? Yo feliz de estar aquí también acompañado. Gracias por volver a sumarte a este rojerío. En el último especial de La Marea habláis de los zombies. ¿Qué muertos vivientes nos podemos encontrar hoy en día? Pues muchos más de lo que esperamos, incluso podemos ser nosotros que estamos muertos y no lo sabemos. Bueno, pues con esta reflexión contundente empezamos la tertulia de hoy. No se despenaliza ninguna forma de malversación. En segundo lugar, se crea una nueva figura
que es el desvío presupuestario irregular. Y en tercer lugar, se endurece el tratamiento y la persecución a los corruptos. PSOE y Esquerra Republicana, como os he contado al inicio, llegan a un acuerdo sobre la reforma del delito de malversación, diferenciando si existe o no lucro personal. Por un lado, mantienen la malversación apropiatoria, es decir, a quienes utilizan patrimonio público en su beneficio particular o en el beneficio de terceros, y ese delito continúa con las penas ya existentes de hasta 12 años de cárcel. La propuesta añade otros 2 tipos de malversación y rebaja hasta 4 años la pena por malversación cuando no existe ánimo de lucro, y crea el desvío presupuestario irregular, que castiga a quienes destinen patrimonio público a otro fin público distinto al presupuestado. Eso era el caso del referéndum. Eso es. Miquel, ¿era necesario hacer esta reforma del delito de malversación? Pues sinceramente creo que es un grave error legislar pensando que una medida que está hecha ad hoc para tu propio asunto, ¿no? Digamos, luego no va a tener consecuencias, ¿no?, en otros asuntos y no va a ser instrumentalizada precisamente por la parte contraria. Es decir, yo creo que todo lo que legisle quitando responsabilidad a los que más responsabilidad tienen, que son los gestores públicos, y encima en algo que es el patrimonio público, pues me parece un grave error. Yo creo que hay múltiples asuntos en el tintero todavía en este gobierno, mucho más urgentes, ya sea la ley Mordaza, la ley de vivienda y muchos otros que merecen ese puñetazo en la mesa que algunos partidos dan para limpiar sus propios asuntos, ¿no? Y sin embargo, a lo que afecta a la gran mayoría de la sociedad, pues parece que está en segundo plano, y ya veremos si en los pocos meses que quedan de legislatura alguien se atreve a meterle mano. La ley de vivienda y la ley Mordaza, que se quedan por ahora paralizadas al menos hasta fin de año. No, lamentablemente, ese es el problema, pues que se estamos poniendo el foco, ¿no?, en un asunto, ¿no?, pues que compete y está hecho, digamos, a medida, ¿no?, pues para una circunstancia particular como fue el Procés, ¿no?, más allá de lo que opinemos sobre el tema y sobre los cauces que se han utilizado para, digamos, llevar un asunto político al judicial, ¿no? Pero yo creo que no es buena noticia que, digamos, las leyes se recorten para quitar responsabilidad a los que más responsabilidad tienen. Decía yo que hay que dar pasos adelante en la negociación con Cataluña, pero que la corrupción debía ser un tema innegociable. ¿Opináis lo mismo, Iranzu? Bueno, a mí me da ahora un poco de miedo esta experticia en máster de jurídica que hemos hecho todas últimamente en analizar leyes, pero a mí de entrada hay una cosa que me parece como muy interesante, que es la de bueno, como decía también Miquel, legislar específicamente, esto normalmente es una mala idea siempre y normalmente trae consecuencias a largo plazo negativas, porque de alguna manera rompe el espíritu de la ley, ¿no?, que está pensada pues para dar respuestas antes de que sepamos cuáles son los delitos a los que responde. Entonces, de entrada, esto no me parece una muy buena idea. A mí lo que sí, reconociendo que no soy una experta y que me he tenido que imponer tener una opinión sobre esto, a mí sí me parece interesante que haya una diferenciación entre cuando alguien usa fondos públicos para su propio beneficio, que yo diría que eso es mi definición de corrupción, y luego el hecho de que a veces en la función pública o en el desempeño público haya que utilizar o se puede decidir utilizar fondos para algo que era para lo que no estaba asignado. A mí aquí sí me parece que se abre una puerta, por un lado, que puede ser peligrosa, pero que por otro lado aporta una cierta laxitud al hecho de aplicar políticas, bueno, no sé, en cuanto a tema de competencias o así. O sea, yo no me atrevería a ser tan tajante con lo de que es negativo, por lo menos es este tercer tipo de que no está pensado para cuando es beneficio propio. Luego, para mí también hay una cosa que ya sé que es abrir un debate muchísimo más amplio que este, pero creo que tenemos que aprovechar todo el debate sobre leyes que estamos llevando a cabo en los últimos tiempos, desgraciadamente de manera no muy afortunada y nada pedagógica, que es dar siempre por supuesto que aumentar las penas es bien y bajarlas es mal. Eso es verdad. Yo creo que todo lo que sea entender que ni la corrupción, ni la violencia machista, ni ninguna forma de delito o de violencia contra el pueblo se va a solucionar a través del punitivismo, me parece. No digo que esto sea un paso adelante, pero por lo menos aprovecho para abrir ese debate que a mí siempre me parece que se queda corto, ¿no? Lo de
que parece que nos quedamos tranquilas cuando se aumentan las penas, como si eso supusiera que los problemas se van a solucionar, y normalmente no es así en absoluto, ¿no? Sí, bueno, yo creo que todos estamos de acuerdo en que las penas tienen que ser proporcionales al delito. En este caso yo creo que, como muy bien apuntaba Iranzu, diferenciar entre tipos de malversación es una reforma positiva. Igual incluso bajar evidentemente las penas con el tipo de desviación de fondos hacia un fin distinto al previsto. A mí lo que me parece es que igual se ha bajado demasiado y se abre pues una vía muy ancha para que otros que vengan puedan escapar por ahí. Bob, no sé si piensas lo mismo. Sí, estoy muy de acuerdo en lo que decís todos. Estoy de acuerdo con Iranzu. Yo creo que hemos dejado de discutir cuál es la función de la prisión como algo para reinsertar. Es decir, de repente solo nos parece un castigo y estamos valorando el castigo como un valor, y eso me parece terrorífico en todos los casos, también en el de la ley del sí es sí. Yo creo que nos estamos yendo a un lugar un poco de minuto de resultado. Por otro lado, también creo que lo que decía Miquel, es decir, ten cuidado cuando cambies las leyes para los guays, porque de eso se pueden aprovechar los malos. Y es que esto lo tenemos en cuenta. Y sobre todo, me parece que es tener poca cabeza sabiendo lo que tenemos enfrente. Exactamente. Lo bien que les puede venir esto. Es decir, es que lo mismo, pues malversación también puede ser comprar armas. Yo qué sé, no me extrañaría nada. Entonces, me asusta, no me asusta en este caso, sino me asusta el precedente. Es decir, que de repente podamos entender como fines políticos que nos parecen menos graves que el lucro personal, pero a lo mejor son fines políticos muy malvados, incluso golpistas y fascistas, y les estamos facilitando el camino. Bueno, en cualquier caso, con esta reforma, los líderes, como hemos dicho antes, los líderes del procés podrían ver rebajada la pena a la que se les condenó al no existir lucro personal. Según el PP, se trata del pago que el PSOE hace para mantenerse en el poder con el apoyo de Esquerra. Es lo que es. Y lo que está aquí detrás es única y exclusivamente que se beneficien los socios de gobierno de una reforma exprés del Código Penal donde se despenalizan todos los delitos que han cometido. Es que este es el único país del mundo donde los delincuentes le dicen al gobierno qué reforma tiene que hacer para que dejen de ser delincuentes. A ver, los delincuentes no, un partido legal que está en el Parlamento español, señora. Un día puede llamar a Cuca y lo discute con ella. Discúlpeme, ¿sabes? Es que, en fin. Es precioso. Es decir, que desde el PP digan que los delincuentes es que son muchísimos. Cuando tienen a medio partido en Soto del Real, claro. Por favor. Bueno, Pedro Sánchez justifica esta reforma con la situación catalana. Hemos decidido, y esa es una decisión política de primer nivel, hemos decidido rescatar a Cataluña de la crispación y de la confrontación para devolverla al marco y al territorio que nunca debió de abandonar, que es el de la convivencia y la concordia. Y yo sé que las decisiones que tenemos que tomar... ¿Cataluña justifica esa reforma? Vamos a ver, Cataluña necesita que se sienten los políticos a hablar de un tema que es político. Es decir, el conflicto que existe entre Cataluña y España es un conflicto político que se debe resolver mediante la política. Y hasta ahora las vías jurídicas y policiales pues han fracasado. Es obvio, ¿no? Esto no quiere decir que aquí, digamos, los protagonistas deban ser siempre y única y exclusivamente los políticos. Es decir, yo quiero recordar que por ejemplo, la Generalitat ha sido parte en casos judiciales contra manifestantes que apoyaban a los presos del procés. Es decir, quizás debería también mirar un poco también por la ciudadanía que ha estado durante tanto tiempo, que es la verdadera protagonista, digamos, del procés, ¿no? Más allá de que los políticos pagaran luego a nivel mediático y político, ¿no? Pues con sus cargos y con prisión, pero aquí hay una gran parte de la ciudadanía que puso la cara, puso el cuerpo, que se han manifestado y que también ha sufrido esa represión, que a ellos no les van a beneficiar ningún tipo de medida que están negociando ahora en el Congreso. Es más, incluso en esta reforma se añadía más pena por desórdenes públicos. Esto va más allá de Cataluña, ¿no? Quiero decir, más punitivismo todavía para quienes se manifiesten, ¿no? Y esto entronca con lo que decíamos antes. ¿Qué pasa con la ley Mordaza? La ley Mordaza afecta al conjunto del Estado, a la gente que protesta, avala una serie de medidas jurídicas y policiales pues que van en detrimento de la democracia, y lo dicen organismos internacionales y ONGs, y yo creo que esto es mucho más urgente que curar una herida que hay por un asunto político
que sin duda debe resolverse mediante la política, pero que evidentemente para mí se echa en falta, ¿no? Pues que se mire más hacia el pueblo y menos hacia las tribunas. Bueno, la ley Mordaza se hizo de hecho para reprimir las protestas que nacieron en el 2011, el 15M, y curiosamente muchos de los políticos que después fueron procesistas fueron los que persiguieron a esos mismos activistas. Efectivamente, lo de rodear el Parlamento, ¿no? Por ejemplo, hubo algunos que estuvieron acusando, ¿no? A varios manifestantes, y bueno, y también no olvidemos, ¿no? Pues que el independentismo también es un movimiento transversal, ¿no? Y también pues hay gente que es gente de orden, ¿no? Digamos, dentro de su orden y de su marco, ¿no? Nacional, pero es gente que no duraría en aplicar una ley Mordaza para su propio territorio, vamos. ¿Iranzu, Cataluña justifica esta reforma? Bueno, es que a mí me parece que se está exacerbando mucho en los últimos años, que parece que España es una realidad preexistente, sagrada y monolítica, y que cualquiera que vaya contra esa idea, que no parece ni una idea, ¿no? Es como si fuera una realidad material, está, bueno, pues es un delincuente o está al margen de la ley y prácticamente de la humanidad y de la decencia, ¿no? Entonces, yo creo que se han hecho, en nombre de esta idea sagrada de España, se han hecho muchas, iba a decir salvajadas o burradas, pero no me estaba gustando ninguna de las dos expresiones. Me parece como que la canción de los Punsetes lo explica perfectamente, sí. ¿No? España es lo que a mí me salga de los cojones. Sí, es que se han justificado todo tipo de restricción de los derechos, pero se restringen y se usan de una manera represiva, pero a la vez como una amenaza para luego ser una especie de moneda de cambio en una negociación. Es decir, a mí me parece que de alguna forma está quedando bastante en evidencia que incluso quienes defienden a través de la violencia y de la represión la idea de España, ellos mismos tampoco se la creen, ¿no? A mí me parece que la voluntad popular, el hecho de que un pueblo, un país, una nación lo construyen las personas y que se supone que todas deberíamos opinar, que suena un poco así como a Revolución Francesa, pero me parece que se ha alejado mucho, hace mucho tiempo, de la configuración que tiene de España la propia gente que defiende la idea de España. Y esto me parece bastante aterrador. Bob, la misma pregunta. ¿La concordia en Cataluña justifica esta reforma? ¿Había otra alternativa, otras vías para llegar a la concordia? No tengo ni idea, ojalá lo supiera yo, porque entonces soy un estadista de gran calado. Pero por eso te hemos traído. Claro, ya, pero lo que me parece muy interesante es que estemos viendo en vivo y en directo, que me parece muy interesante y que se quede en evidencia, que la justicia y la policía también son política. Es decir, que es que no pueden decir, no, esto hay que tratarlo solo en política. No, es que lo que se está haciendo con una ley es política. Lo que se está haciendo con la represión policial a las personas que participaron en el procés es política. Es decir, no saquemos la política, que es como cuando hablamos de diplomacia, es decir, no hay, esto hay que solucionarlo por diplomacia, imaginamos a dos señores tomando café. No, diplomacia también es un señor envenenando a un líder de la oposición. Eso también se llama diplomacia, y las leyes también son política. Y con eso haciendo política, buena o mala, te puedes equivocar, y de acuerdo con Iranzu, además es que todo esto al final sirve para decir, no vamos a analizar el fondo del problema, o no vamos a analizar la situación, o no vamos a analizar el país, sino vamos a apaciguar, bajándole las penas, diciendo que aquí no ha pasado nada, y seguimos hablando. Pero es que no hay nada de qué hablar, está muy claro lo que quiere una parte de Cataluña, y yo creo que ante eso hay que tomar medidas. Yo no hablo de un referéndum, o sí, pero creo que tiene que ver con la voluntad popular. Y te puede parecer más o menos bien, pero chicas, son las reglas del juego. Es que esto va de voluntad popular. Yo creo que la concordia se rompe cuando encarcelas a líderes políticos elegidos que defienden las ideas por las que fueron elegidos, cuando Ana Gabriel se tiene que exiliar, cuando sueltas a la policía en su modo represión más salvaje contra un pueblo que estaba tratando de manifestarse pacíficamente en un país en el que se nos ha dicho que pacíficamente y sin violencia se podía hablar de todo, también de la unidad de España. O sea, quiero decir que ahora creo que están poniendo un parche en una destrozo que hicieron en todas las posibilidades de dialogar con un pueblo que tiene derecho a manifestar su voluntad.
pero a la vez estás dejando claro que no hay voluntad de ese pueblo porque hay un gobierno supremo de la gran España monolítica que decide perdonarte, castigarte, darte la manita y hablar contigo, condenarte al ostracismo. O sea que en el fondo el gran ejercicio de antiindependentismo es más este de ahora, es decir, esta especie de clemencia y de trato casi paternalista que el represivo. Pero yo creo que esto no es más que una continuidad del tratamiento de la españaza contra toda la política catalana. A ver, hablemos de la españaza, porque Vox y Ciudadanos han pedido una moción de censura y hablan de golpes de Estado de Sánchez. El año pasado ya había roto España 20 veces y había dado un golpe de Estado. Va Se ve a que golpe no lo por había semana. roto de todo porque Sí. todavía queda por romper. Y desde el PP, Feijóo pide elecciones anticipadas. Si no existe el más mínimo propósito de enmienda, que dé marcha atrás en los pactos con Esquerra o con Bildu, que dé marcha atrás en los indultos, en la derogación de la sedición, en la rebaja de la corrupción, en la subida de los impuestos o en las leyes que rompen la independencia judicial, hay que convocar elecciones ya. Yo creo que pide elecciones anticipadas porque cree que él no llega si se retrasan. No sé si tú eres de la misma opinión, Miquel. Vamos, yo creo que están instalados en el relato muy peligroso, pese a las bromas que podamos hacer, de la ilegitimidad de un gobierno elegido democráticamente, nos guste más o menos. Eso para empezar. Segunda, la comparsa de Feijóo, ¿no? Aquí, pues Ciudadanos, lo que queda de Ciudadanos y Vox, ¿no? Pues digamos que de alguna manera están azuzando, ¿no?, a esa derechita cobarde de la que hablan desde hace 15 años, ¿no?, los sectores ultraderechistas de la derecha española, ¿no? De alguna manera para que rompa, ¿no?, con el consenso, porque si nos damos cuenta, el Partido Popular en ningún momento está acompañando en nada al gobierno, ni siquiera en cuestiones de Estado, ¿no? Pues lo estamos viendo con el Consejo General del Poder Judicial y en algunos asuntos más, excepto en el tema de la guerra, pero en todo lo demás, digamos que es totalmente la ilegitimidad de cualquier medida que tome este gobierno, insisto, nos guste más o menos. Por lo tanto, yo lo que creo es que Feijóo va a intentar liderar esa oposición que le están intentando arrebatar por otra parte Vox y lo que queda de Ciudadanos, ¿no? Pero sin embargo yo creo que sabe muy bien Feijóo que no van a haber elecciones anticipadas, que no va a prosperar ninguna moción de censura y por lo tanto yo creo que es más retórica y ruido, digamos, postureo puro y duro, vamos, porque creo además las fuerzas a nivel electoral pues tampoco dan los números, ¿no?, para que triunfe unas nuevas elecciones anticipadas y que le den la victoria a Feijóo. Ya lo has citado, hablemos de esa reforma del Poder Judicial, que también es otro de los bloqueos de la españaza y la derechaza. La reforma del delito de sedición fue la última excusa para que el PP rompiera las negociaciones para renovar el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional. Pachi López tildaba a esa oposición de antisistema. Que su líder, el señor Feijóo, nos dijera el otro día que mantiene bloqueada la renovación del Poder Judicial para protegerlo del gobierno de Sánchez, es decir, que nos dijera que no cumplo la Constitución porque no me gusta el gobierno que han elegido democráticamente los ciudadanos y ciudadanas de este país, esto es simple y radicalmente antidemocrático. Así que las modificaciones legislativas no acaban aquí. El Gobierno también ha introducido enmiendas para poder desbloquear el sistema de renovación del Tribunal Constitucional, que desde hace 4 años, Elena, se encuentra paralizado por el PP. Normalmente cuando hay un cambio de gobierno se renueva el Tribunal Constitucional. Esto no ha pasado porque los jueces conservadores han bloqueado la elección de los candidatos y los partidos no han conseguido un acuerdo. Ante esta resistencia, el Gobierno propone un cambio en el sistema de mayorías del Consejo General del Poder Judicial para realizar los nombramientos, que actualmente es de 3/5. Con este cambio, si los vocales no alcanzan el consenso 3 meses después de que finalice el mandato, como pasa en la actualidad, bastará con una mayoría simple. Además, proponen castigar con responsabilidades penales a aquellos vocales que incumplan la ley. Y el bloqueo actual de la mayoría conservadora influye en decisiones pendientes sobre la reforma educativa, el aborto o la eutanasia. Iranzu, ¿por qué crees que es tan duro el bloqueo desde el ala conservadora? ¿Qué intereses hay?
Bueno, yo primero diría que nos estamos acostumbrados demasiado al eufemismo conservadora. O sea, yo creo que... Es por no repetir facha todo el tiempo. Por no repetir antisistema. Sí, pero suena como gente que quiere que sigamos tomando café en vez de té. Pero quiero decir que para mí, de este gran concepto españaza, que me gusta muchísimo y me lo adopto, yo creo que de los 3 pilares del poder de la españaza, el peor, y cuando digo el peor me refiero al que menos se ha alejado de los 40 años de dictadura, al que menos ha entendido que todas las personas tienen los mismos derechos, y el que menos ha entendido que el régimen que se supone que gobierna este Estado es una democracia, es el judicial. O sea, yo creo que este mecanismo, que además lo estamos viendo que funciona en países cuyos sistemas a mí me parecen, si cabe, todavía aún peores, como puede ser a veces el de Estados Unidos, ¿no? El hecho de creer que la voluntad popular, que hoy estoy un poco que parezco Robespierre, pero quiero decir que la voluntad popular expresada a través de los cauces democráticos que tienen que ver sobre todo con el poder ejecutivo y el legislativo, se lo pueden pasar por el forro, repartiéndose pues una especie como de primis de cromos entre que ellos van a decidir, o sea, a seguir decidiendo, ¿no? Y además a sabiendas de que están decidiendo sobre cuestiones, o sea, de que están acaparando, a mi entender, de manera antidemocrática, poder para decidir sobre cuestiones que el pueblo ya ha hablado, como son el aborto, como son cuestiones que casualmente suelen tener que ver con los cuerpos de las mujeres, con las libertades de las minorías, con los derechos de las personas vulnerables. A mí me parece, o sea, me cuesta mucho entender, porque yo creo que además, no creo que sea la única, que nos cuesta un poco entender cómo estos mecanismos de elección de jueces y juezas, sobre todo de jueces, para los diferentes organismos, yo creo que las fotos del Consejo General del Poder Judicial y de los colegios de jueces y así suelen ser de las que hace ya 20 años que no vemos en otros órganos del poder, ¿no? Todos señoros blancos con pinta de haber estudiado o vivido en el barrio Salamanca o por ahí. Entonces, a mí me parece que yo no tengo ninguna propuesta porque me parecería muy osado, pero que tiene que haber una forma de hacer mucho más democrático la configuración de los órganos del Poder Judicial, porque así no está funcionando. Yo lo que me niego rotundamente es a regalarles el término antisistema a esta pandilla. Es que esto es lo más prosistema que hay. Es decir, esta corrupción interna de este régimen, ¿no? Yo creo que forma parte de la normalidad democrática, entre comillas, ¿no? Yo creo que el antisistema yo lo reivindico para lo de siempre, ¿no? Pues son 9 vocales, comilla, conservadores, o comilla, antisistema, que no son antisistema, son sistemas elegidos por el PP, los que han impedido el relevo. Bob, ¿hasta dónde llega el poder de los jueces en este país? Pues yo creo que es un poder doble. Primero es el poder real, lo que decir Antsu, es decir, están paralizando leyes que se han votado democráticamente. Tenemos un parlamento que nos representa. Más o menos imperfecto, pero somos una democracia parlamentaria, se votan leyes y deberían aprobarse. Por un lado es esa capacidad que tienen de veto, de control o de incluso de mutilación de leyes democráticas y progresistas. Pero creo que va más allá, creo que también tienen que ver con lo simbólico, tienen que ver con dejar claro que somos una democracia pero sin fliparnos. O sea, esta cosa que dijo Feijóo de estamos protegiendo al Consejo General de Pedro Sánchez, es decir, estamos protegiéndolo de la voluntad popular, volviendo a los términos que Iranzu, que está hoy súper Revolución Francesa, pero es verdad, estamos protegiéndolo de lo que vosotros creéis que queréis porque somos gente de orden, y gente de orden se entiende como gente conservadora de orden que alguien tiene que mantener un poquito en su sitio. Entonces, más allá de lo que sean capaces de hacer, también es lo que son capaces de simbolizar. Y por otro lado, para el PP, realmente si lo pensáis, la única aportación del PP a este país en los últimos años es esa.
Es decir, su capacidad para tener a los suyos en el Consejo General del Poder Judicial. Es decir, ha habido una pandemia, una crisis. Ellos ahí no han aportado nada, pero en dejarnos claro que de ahí no lo sacan ni con agua caliente y que tienen la última palabra según qué cosas. Y yo creo que eso es de lo poco que le da todavía capacidad para sacar pecho y decir que son la gobernabilidad de este país. O sea, al PP, como campaña electoral, el Consejo General del Poder Judicial les va muy bien porque nunca han dejado de estar ahí. O sea, su gran aportación a la historia de España es el inmovilismo, es decir, no moverse del sitio, y cuando se mueven siempre hacia atrás, Claro. el retroceso. Lo que no para es la máquina de legislar, que va hacia adelante. En esta vorágine legislativa ayer se superó el último obstáculo en el Congreso para la tramitación de la ley trans. La enmienda socialista, que reclamaba la necesidad de una autorización judicial para la autodeterminación de género en los menores de 16 años, obtuvo el rechazo de todos los grupos y parece que el PSOE no volverá a presentar enmiendas. Así que la ley sigue su curso, después de tantos tropiezos y zancadillas, sin grandes modificaciones, es decir, como la planteó el Ministerio de Igualdad de Irene Montero. ¿Qué os parece la noticia, Miquel? Pues buena noticia. Todo lo que sea sumar derechos, a mí me parece una buena noticia. ¿Iransu? Bueno, a mí, obvio, me parece una noticia muy buena. Lo que ocurre es que me parece que deja todo lo que ha sucedido en los últimos meses, deja al Partido Socialista, que yo el otro día en una charla sobre la ley trans decía que, bueno, quien esté que todavía se fíe del Partido Socialista tiene toda mi ternura, porque me parece, no, me parece una candidez un poco inconmensurable, pero creo que deja al Partido Socialista en un papel que va a tener que explicar, espero, a la historia, o sea, lo que han hecho con la ley, lo que han hecho con Carla Antonelli, las burradas intolerables que ha dicho una persona visible y autodenominada feminista como Carmen Calvo, que se ha metido en unos berenjenales que podían parecer una parodia si no fueran porque forma parte del gobierno, y también dejan a una parte de la autodenominada feminismo, sobre todo el institucional, y pues que deja muchas heridas y mucho dolor, sobre todo en las personas trans que han tenido que ver cómo se ponen a debate sus derechos. Que a mí esto es algo que yo he sido... pues yo creo que muchas veces nos han pedido a feministas cis que participemos en el debate de alguna manera desde una posición como de apoyo, de alianza, y yo siempre he dicho que es que para mí es que esto no era un debate, porque creer que se pueden debatir derechos de las personas en 2022, derechos básicos, fundamentales, como ser quien eres y que todos tus documentos sean acordes con quien eres, me parece terrible. Yo creo que es una buena noticia, creo que hay que celebrarla, creo que nos ha dado un gran momento cuando tuvimos que escuchar a Carmen Calvo haciendo el recuento. Esto fue un poco de justicia poética, pero me parece que un cierto sector del feminismo institucional y una buena parte del PSOE han generado mucho daño y han generado un caldo de cultivo para mucha violencia transfoba que van a vivir las personas trans en los próximos años, por mucho que la ley les vaya a dotar de más derechos. Pero la violencia en la calle y en los medios y en la cultura popular, el daño que ha hecho este supuesto debate, para mí falso, vamos a costar muchos años en quitárnoslo de encima. Roberto, ¿algo que añadir a esta contundente e inapelable sentencia? Un aplauso cerrado. Pues sí, vamos a dejarlo ahí, que tenemos un par de temas más con de los que queremos hablar con vosotras. Por cierto, una última hora, la Comisión de Justicia del Congreso aprueba las rebajas en malversación y sedición entre denuncias de autoritarismo de las derechas. ¿Quién lo iba a esperar? ¿Qué lo iba a decir, Pues de los jueces golpistas y de las acusaciones de golpismo en una democracia a los golpistas que ponen en peligro el Estado de Derecho en Alemania. Un aristócrata, antiguo altos mandos militares y de la policía, una jueza exdiputada del partido ultraderechista Alternativa para Alemania, son algunos de los 25 detenidos en la operación contra una banda organizada de extrema derecha en el país germano. Tenían armas y estaban dispuestas a usarlas, como se suele decir. ¿Es un síntoma más de lo que puede pasar si seguimos dejando a la ultraderecha acampar a su ancha, Miguel? Sin duda, pero es que es un goteo constante. No tenemos que olvidar que hace un mes ejecutaron a varias personas LGTBI en un bar. En
en junio pasó lo mismo en Bratislava. En Estados Unidos cada 2x3 hay atentados de la extrema derecha contra personas LGTBI, mujeres, etcétera. Quiero decir, es que son hasta el FBI, hasta el MI6, hasta los servicios secretos, los agencias de seguridad de todo Occidente ya llevan años advirtiendo que la extrema derecha es el peligro potencial más grave que tienen las democracias occidentales hoy en día y que provoca más muertes que el terrorismo de corte ultrarreligioso, ¿no? Desde hace ya varios años. Es decir, ¿a qué esperamos para ponernos en serio las pilas y para atajar esto de una vez? Sí. Hay que sumar una cosa a estos detenidos. Había 2 agentes de policía entre ellos. Uno de ellos encargado de velar por la seguridad de las personas judías. Ojo, y otro de monitorizar a la extrema derecha. Es decir, los tenemos metidos hasta dentro de las instituciones, hasta el tuétano de las instituciones. Y esto en Alemania, que tiene mecanismos de sobra desde hace muchos años para depurar y controlar estas infecciones ultraderechistas dentro de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ¿no? Imaginémonos lo que pasa en España cuando la señora Margarita Robles se pone de perfil, a pesar de que aparecen en chats militares diciendo que hay que fusilar a medio país, o aparecen militares encapuchados denunciando que hay células neonazis en el ejército, y Margarita Robles dice que, bueno, que esos son casos aislados y que aquí no pasa nada. Sin embargo, cuando lo comentamos, cuando tú lo has comentado en redes, por ejemplo, nos llaman alarmistas, que el Estado de Derecho de Alemania no corre peligro, que eran 4 locos, como si dijéramos. Iranzu, ¿cómo hay que encarar estos movimientos de extrema derecha? ¿Son peligrosos? Bueno, es que yo creo que son peligrosos desde, vamos, lo mires como lo mires, pero además es que incluso la retórica que tienen en el caso español es constantemente el hacer alarde de, bueno, aparte de todo lo bélico y de que el pobre chico de Amurrio se cree que es Don Pelayo, ¿no? Como toda esta épica se refiere a Bascal. Sí, para que no tenga la referencia de que Santiago es de Amurrio, sí. Es que me encanta porque me parece un argumento para la independencia de Euskal Herria, porque si Euskal Herria fuera independiente, Abascal no sería español, y esto, aunque solo sea como broma, sería genial. Qué belleza de momento. Pero quiero decir que hacen, o sea, que forma parte de su retórica, de hecho casi es la única parte de su retórica, hacer alarde de las armas. Acordaros lo que pasó con Ortega Smith, que estaba usando armas que aparentemente no puede usar un civil, tal, o sea, están constantemente haciendo una llamada a algo muy bélico, pero no en el sentido épico, sino en el sentido de usar la violencia, ¿no? Yo creo que están haciendo un traspaso, y no creo que es, desde luego que no es casual, a un discurso que tiene que ver más con el Club del Rifle, sí, que con los fachas que conocíamos en España de toda la vida, que eran más de que se mataran los pobres entre ellos, ¿no? A mí, bueno, y lo de las fuerzas de seguridad del Estado, no me quiero que me lleven a la Audiencia Nacional ni a mí ni a ninguno de vosotros, pero vamos, ahora resulta que la Policía Nacional y la Guardia Civil y el Ejército Español hay nazis. No se podía saber. No se podía saber. No se podía saber. Roberto, ¿tú temes que esto se replique en otros países como el nuestro? ¿Y qué podemos hacer, de hecho? ¿Cómo combatimos esto? A mí me pasa un poco al revés. Es decir, a mí en el caso alemán lo que me ha sorprendido es lo que decíamos antes, es que hubiera un mecanismo que ha funcionado tan bien para levantar esto, aunque fueran infiltrados, pero yo creo que en España no habría habido ese mecanismo en ningún caso de incluso de que desde dentro se hayan delatado, se hayan descubierto. Aquí se hubiera tapado, yo creo que claramente, y yo creo que el gran problema es que los partidos, o sea, esto pasa en Alemania porque el partido ultraderechista, que nadie pensaba que pueda tener una relevancia, ya la tiene, y cuando se está y esta cosa de normalizar el fascismo y el ultraderechismo tiene que ver con que sale de medios de comunicación, se va. Y no es una cosa casual, no es que yo sea antidemocrático y no quiera que se escuchen estos discursos, que no quiero porque no es democrático, pero a lo que contribuye es a que le quitemos importancia, que pensemos que, bueno, que es un pensamiento más y que el ejército o la policía, como todos los medios, tienen que ser diversos. Y esto no entra dentro de la diversidad. Cuidado, porque es muy peligroso entender que el ultraderechismo, que el fascismo, que el nazismo forma parte de la diversidad. No, la diversidad es otra cosa. Entonces, yo creo que en España
Por supuesto, a ver, acordaos de cuando nos felicitábamos porque aquí no había ultraderecha porque estaba todo en el PP. Bueno, pues ahora ya ha salido del PP y ya hay ultraderecha, ya tienen su lugar en el Congreso, su lugar en los medios, en muchos medios, y esto va a ir poco a poco. Y yo creo que, claro que hay ultraderechistas en la policía y en el ejército. Otra cuestión es que tengamos claro para quién trabajan. Y trabajan para la democracia. Que se coman lo que piensan y hagan su trabajo. Y si no, que los echen. Dos cosas. Aquí el gran problema de las democracias es haber aceptado que las propuestas que pretenden quitar derechos humanos son respetables. Es decir, yo creo que esto es un error de partida, ¿no? Es decir, no, todas las opiniones son respetables. Pues mira, no, todas las opiniones no son respetables. Es decir, ¿cómo va a ser respetable querer quitar derechos a una parte de la población? Esto no es respetable. Eso para empezar. Claro. Segunda, lo sabemos bien en La Marea, Bob, porque yo he entrevistado a militares, a mí me ha pasado información a gente de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que tienen miedo de denunciar estos casos a sus superiores. Y aparecen en una entrevista encapuchados. Un tío que está denunciando que en su gremio, que es la policía o las fuerzas y las fuerzas armadas, hay infecciones de extrema derecha impunes. Y estructuras que están ahí que nadie se atreve o nadie tiene voluntad de tocar. Es decir, que el demócrata tenga que aparecer encapuchado y anónimo y el fascista se vaya a desayunar a un bar lleno de simbología fascista con uniforme de la policía. Pues tenemos un problema en este estado. ¿Cómo que el demócrata tiene que estar escondido y el fascista puede alardear tomándose un sol y sombra en un bar debajo de un retrato de Primo de Rivera con un uniforme de funcionario? O sea, tenemos un grave problema en este país cuando no existen mecanismos ni voluntad política para decir, vamos a ver, usted es un servidor público y usted tiene que, primera, aparentar neutralidad y segunda, no exhibirse con comportamientos o entornos donde la democracia brilla por su ausencia. Bob. No, que quiere decir, es que también tiene que ver, totalmente de acuerdo contigo, Miquel, pero también con lo que decía antes Iranchu del Club del Rifle. Mira, aquí hay un problema y no es solo lo político, Miquel, es también que el discurso que estamos dando es que la legitimidad del orden siempre se acerca al fascismo. Entendemos que el orden y que la autoridad se tiene que aplicar desde ahí y no nos parece raro. Por eso cuando surge un partido como Vox, que lo que pide es orden, concierto, paz, se están refiriendo a esto y nos sigue pareciendo hasta normal que gente un poquito facha sea la que pegue palos, porque es que es casi como tener que contratar al enemigo para que mantenga un orden y no querer ver. O sea, el gran problema es que no queremos ver lo que hay dentro de la Fuerza de Seguridad de Estado y que seguimos identificando autoritarismo con orden. Y eso es terrorífico y es el gran espacio violento que ocupa las ultraderechas. Del autogolpe express del expresidente de Perú, Pedro Castillo, hablaremos en un especial la próxima semana, en la que tenemos un nuevo monográfico con 5W sobre información internacional. Miquel Ramos, Iranzu Varela, Bob Pop, muchísimas gracias a los tres. Ha sido un placerazo teneros de nuevo en este nido igualmente, de rojas y de rojos. Muchas gracias. Escúchanos en directo a las 10 de la mañana en Spreaker, Instagram, Twitch y en carnecruda.es. Easy listen for the easy listeners. Y de los autogolpes, la imposición y el enfrentamiento a la construcción colectiva y colaborativa de las mujeres emprendedoras. Juntas, emprendemos. Juntas emprendemos. Juntas emprendemos. Mujeres rompiendo el imaginario colectivo de lo que significa emprender. Una sección hecha a sí misma. Hoy es, tristemente, nuestra última entrega de Juntas Emprendemos, una sección sobre proyectos feministas que hacen economía con nombre propio. Sí, y Soraya González lo va a despedir con un tema que yo ya me lo sé y que no es solo inspirador, sino que además es muy divertido y que nos puede dar muchas ideas si, pues nos resignamos a hacer regalos esta Navidad. Te ha costado decirlo, ¿eh? Venga, sí. Soraya, venga. crudos días, ¿cómo estás? Crudos días, Javier, crudos días, Julieta. Días. Pues nada, nuestro último programa va de juegos feministas. Y vamos a conocer varios proyectos lúdicos que partían de una idea peregrina y que se han hecho carne después de un proceso colaborativo. El primero es, atención, un oráculo musical feminista. A ver, ¿qué es eso? A ver, ¿quién se atreve a coger una carta? Que he traído aquí algunas del oráculo. A ver, coge, a ver. La enseño a cámara, pone orgullo. Orgullo. Pues pásamela, que vamos a leer lo que dice
Esta canción celebra y honra tu senda, lograda a pesar de quienes no creyeron o menospreciaron tu poder. Siéntete orgullosa del lugar al que has llegado. Celébrate, celebra tu camino y brinda por ti, compañera. Brindo por mí. Brinda por ti. Pero espera, que además hay un mensaje sonoro. El tema que estáis escuchando es de Calypso Rose, una orgullosa lesbiana originaria de Trinidad y Tobago, que es la reina indiscutible del calipso. Es una de las 48 artistas lesbianas, trans o queer que forman parte de este horóscopo musical feminista. Bueno, un horóscopo musical feminista. Tremendo regalo para esta Navidad, amigas. ¿Y quiénes lo hacen? Pues mira, lo hacen dos colombianas, Tati, que es una artesana clandestina, y Pau, antropóloga y lingüista, y una terapeuta gestal española, Mar. Las tres son amigas, activistas feministas, y emprendieron este proyecto en plena pandemia. Porque el origen de este oráculo es Cantar las 40, que es una sección musical de Pícara Magazine, que se abrió para pasar la cuarentena, en una sección conducida por Mar, que además de terapeuta, es DJ Maracas. Ella misma no lo cuenta. Una forma poética que empecé a usar para terminar todos los envíos de las canciones, que eran un envío de una canción y un texto, era salud y una palabra. Y una amiga me dijo, pues yo me quedo toda la semana con la palabra que tú has mandado después de salud. Y la pienso y la conecto y siempre me habla. Y yo le dije, eso es como un oráculo. Y entonces a mí se me instaló esta idea de oráculo musical. Hay una idea de empoderamiento muy curiosa que atraviesa este juego y que Pau nos explica así de bien. Una de las definiciones de oráculo es, o por lo menos en la antigüedad, las personas acudían a pitonisas o a sacerdotisas para recibir algún mensaje así sabio de los dioses. Y nuestra idea un poco con este oráculo es devolver ese poder a las personas que somos hoy en día, ¿no? Cada quien tiene una intuición y una sabiduría interna muy poderosa de la cual puede hacer uso a la hora de acudir al oráculo. En la primera edición, Tati, Pau y Mar han sido bastante cautas porque han impreso 330 oráculos, así que si queréis reservar uno antes de que vuelen, podéis hacerlo en su perfil de Instagram, maikes_factory. Pero ya están pensando en una segunda tirada y en cómo mejorar sus canales de distribución. Y el segundo juego del que os voy a hablar, seguro que lo conocéis, porque las impulsoras son colaboradoras de esta casa. El juego de cartas de Herstóricas. Eso es, Herstóricas Pioneras. Claro que sí. Admito que no he jugado aún, pero os puedo contar de qué va. A ver. Es otro juego de cartas que no podía pensar y visibiliza a mujeres pioneras en distintos ámbitos. Eso es, sí. Y además es un juego para todas las edades, porque puedes ejercitar la memoria, practicar la velocidad y los reflejos o jugar a las adivinanzas. Y, por supuesto, también puedes inventar otras variantes, porque esta es una seña de identidad de los juegos feministas, que no cierran, sino que abren siempre posibilidades. La autora de cómic, Olga Carmona, ha coordinado las ilustraciones de Herstóricas Pioneras. Yo conocí a Herstóricas porque fui a una de las actividades que realizaban en Madrid y ellas estaban como ya interesadas en hacer un juego sobre mujeres pioneras, ¿no? Como yo realmente también pertenecía a un colectivo de autoras de cómic, pues nos pareció que teníamos muchas sinergias en común y nos gustaba mucho la idea esa de crear una genealogía propia de mujeres, que creemos que es algo que todavía nos hace mucho falta, tener referentes. ¿Sabéis cómo se financiaron? Pues si no recuerdo mal, esto me acuerdo, hicieron un crowdfunding que tuvo un éxito brutal. Y bueno, la verdad es que el crowdfunding tuvo mucho éxito y realmente alcanzamos el objetivo muy pronto, creo que en la primera semana, y tuvimos casi 800 personas que se hicieron mecenas, y eso nos dio pie a incluso poder ampliar el proyecto inicial, que iban a ser 25 cartas ilustradas a 30. O sea, y bueno, la clave realmente del éxito es el hecho de que éramos una red de mujeres muy grande. Cuando hay mucha gente junta en un proyecto es mucho más fácil que si haces un crowdfunding tú sola. Porque sola no puedes, pero con amigas sí. Ya lo decía la bola. Un lema que hemos repetido continuamente en esta sección, ¿verdad? Porque por algo defendemos un modelo de emprendimiento basado en la cooperación y no en la competición. Eso es. Y el crowdfunding, además de a través de plataformas como Berkami o Goteo, pues es una vía de financiación y de promoción que encaja al dedillo con este modelo. A nosotros nos lo vas a decir. Ahí tenemos también el Trivial Feminista de Sangre Fucsia, que ya hace justo 6 años consiguió recaudar, agárrense a sus asientos,
70.000 euros. Toma ya. Yo lo tengo. Bueno, ¿Sí? no lo tengo, lo tenemos porque lo compré con 3 amigas más. O sea, colaborativo ya al cuadrado. Perdón, chicas, lo tengo yo en mi casa, acaparado. Le toca a la siguiente. Bueno, me apunto también lo del Trivial Feminista de Sangre Fucsia, pero ¿cómo se pueden conseguir las gestóricas pioneras? Pues aunque han sacado 2 ediciones de 2.000 ejemplares, actualmente está agotado. Así que tendremos que esperar a que vuelvan a editarlo. Lo bueno es que hay varios centros educativos que ya lo tienen. Así que podríamos decir que Gestóricas Pioneras hoy es como un bien público para niñas y para niños. Y vamos allá con el último juego pionero en el ámbito lésbico, ojo, el bollodrama. La cosa es que estábamos una tarde de juegos con amigas, dijimos, ostras, qué guay sería poder hacer un juego sobre cómo construir relaciones sanas. Y luego vino el confinamiento, pues el confinamiento nos dio mucho tiempo para volvernos un poco locas y también para poder materializar proyectos creativos, ¿no? Y este juego pues pone toda esta parte del bollodrama como para poder aprender a reírnos de nuestros dramas y pone también los cuidados en el centro, ¿no? Clara es una de las artífices de Bollodrama, un juego de mesa donde gana quien consigue antes las cartas para una relación sexoafectiva sana. Algo que en cualquier tipo de relación, aunque sea entre mujeres, no está exento de dramas. Te puede caer un bollodrama, ya no es lo mismo, o mi novia pasa de mí, o el clásico tenemos que hablar. Te podría caer un bollodrama de enfado, ni respiro ni follamos, rutina, o libido baja, que a veces también nos pasa. Endogamia, que es una cosa a veces muy bollera, ¿no? A mí me gusta mucho esto de bollodrama, me parece un Te puede caer titulazo, además un título, te puede caer de todo, ¿no? Te puede caer un enfado, ni respiro, ni follamos, Eso me gusta. te puede caer una rutina. Sí, te pueden caer muchos bollodramas, pero también hay cartas que neutralizan esos bollodramas, que son las cartas de los cuidados. Por ejemplo, hacer lo que te gusta, mimos y caricias, o ampliar tus prácticas sexuales, como usando un dildo, hacer un trío o tener una relación abierta pero bien llevada. Y también hay cartas especiales, como la Sex Party, donde robas y tienes turno extra, o el comodín de los cuidados. ¿Sabéis cuál es? Sí, las amigas. ¡Bravo! Acertaste, porque las amigas son un comodín universal, que valen para todo tipo de relaciones. Sí, señor. Y a diferencia de los juegos de mesa anteriores, Bollodrama tienes que construirlo literalmente al jugar. Alba es la artífice visual de estas cartas. Son ilustraciones a una sola tinta para que luego se pudieran hacer talleres de serigrafía y que la gente viniera, hiciera serigrafía y se llevara una baraja a su casa. Hicimos unos cuantos talleres de serigrafía y serigrafiamos un montón de barajas. Ahí nos dimos cuenta que el rato más largo para que cada cual se llevara su baraja a su casa era cortarlo, porque aquello sí que era un drama grande. Y también organizamos algunas timbas para jugar. Y entonces de pronto la gente era como, ay no, pero es que tenéis que hacer más barajas porque yo no he podido... Timbas de bollodrama, hay que ir a eso, ¿eh? Sí, que suena bien, ¿eh? Clara y Alba y otras aliadas llevan 4 años con este proceso que definen como un juego con amigas y espacios culturales y autogestionados. Han organizado múltiples timbas en varias ciudades españolas. De hecho, el viernes pasado estuvieron en la Eco de Carabanchel, pero no pasa nada si os lo perdisteis porque han acabado haciendo una versión imprimible que podéis conseguir escribiendo a bollosdemesa@riseup.net. Voy a repetir eso, bollosdemesa@riseup, o sea, riseup.net. Oye, y los 3 casos que hemos contado además se han superado las expectativas iniciales, Soraya. Eso es, sí, porque se han agotado enseguida y han tenido que volver a reeditarse. Así que está claro que necesitamos más juegos que creen otros imaginarios más allá del heteropatriarcado. Porque, voy allá con otro lema, si no puedo jugar, esta no es mi revolución. Muy bien, muy bien. Así que, bueno, desde aquí os animamos a todas las feministas que tengáis ideas de juegos increíbles en vuestras cabezas a que, por favor, no esperéis a que venga otra pandemia y os animéis a desarrollarlas ya. En la Escuela de Emprendedoras Juana Millán os podemos acompañar a hacerlas viables desde una triple perspectiva económica, social y ambiental, y podéis uniros a nuestra comunidad de emprendedoras en escueladeemprendedoras.es. Muchas gracias a las creadoras del horóscopo musical feminista, del juego de los bollodramas y nuestras queridas gestóricas pioneras. Y muchas gracias a Junta de Emprendemos, ya sabéis que esta es vuestra casa para cuando queráis volver, también a Escuela Millán y a ti, gracias, Soraya. Pues gracias a vosotras. Bueno, nosotras volvemos mañana con otro programa que también es un regalo. Sí, porque vuelve Marta Medina y el mejor cine, de hecho, literal, el mejor cine en sesión continua, porque viene Rodrigo Sorogoyen para hablar de Asbestas, que no ha tenido apenas 17 nominaciones. Nada.
A lo Goya. ¿Hay algo a lo que no le hayan nominado? Qué chico. Y tendremos a las creadoras de la serie del momento, que la estamos viendo todo el equipo. Sí. Vaya seriaca. Sí. Autodefensa, no te dejará indiferente. Berta Prieto, Belén Bareins y Miguel Ángel Blanca estarán aquí. Sí, así que no se puede pedir más, yo creo, vamos. Bueno, sí, viene además un experto en efectos especiales. Ah, es verdad, que es un encima... programaco. Bueno, en fin. Es que estamos espléndidos. Estamos que lo tiramos. A ver si tiráis vosotros también la monedilla, que hacen falta. Por favor, a ver si puede ser, ¿eh? Pensároslo de esta tarde hasta mañana y no os arrepentiréis. Un café, una cervecita, si es que son los 4 euros de aquí, los 5 euros de allá, los 10 euros al mes. Vamos a hacer una sección propia, la de pedir dinero. Hasta mañana. Que la radio os acompañe.